voy a empezar a grabar. Muy bien, entonces, pues, como les estaba diciendo, pues vamos a trabajar con gráficas y tablas. Ahora, primera pregunta. ¿Por qué hacer una representación gráfica? ¿Por qué no escribir los datos así en párrafos, en los resultados, simplemente pues con texto, así? ¿Por qué? Bueno, por eso, porque, ajá, Ujú, como dice ahí, nosotros somos más visuales y lo ujú. más seguro, si vemos una tabla de datos, qué sé yo, sea más complicado entenderlo que verlo ilustrado en una gráfica. Ok. O sea que el dibujo, ¿verdad? Una representación gráfica es algo, pues, innato, vamos a decir a nosotros. Eh, si han leído algo sobre la prehistoria, ¿verdad? Sobre los primeros humanos, eh, dejaron huellas en cuevas especialmente, ¿verdad? Donde se ha preservado, en rocas, eh, dibujos, dibujos de animales, dibujos de caras, de sus dioses, ¿verdad? Porque pues, es la forma más básica, ¿verdad?, de representar algo que se ve, una gráfica, ¿no? Bien. Hay una terminología que debemos aclarar, ¿verdad? Sobre gráficas especialmente. Pues se habla de gráficas y en algunas programas, especialmente de computadoras, pues le dan nombres diferentes. Por ejemplo, en Excel, eh, algunos tipos de gráficas los llaman chart, ¿verdad? Ahora, el término que se usa más en las publicaciones científicas es el término figura o figure en inglés, ¿verdad? Y una figura se puede referir a una gráfica, pero también puede ser un esquema, puede ser un dibujo, un diagrama, e inclusive las fotografías e imágenes. O sea que el término figura incluye lo que vamos a ver hoy, que es gráfica, ¿sí? Pero entonces, pues a las gráficas, en vez de ponerle gráfica al nombrar la gráfica 1, gráfica 2, pues se le pone figura 1, figura 2, ¿verdad? Pero es un tipo de figura, o sea, es una gráfica, algo que sirve para representar información. En este caso, pues información numérica principalmente. Ok, eso en términos, en cuanto a la terminología, ¿verdad? Eh, bueno, lo mismo pasa con tablas, ¿verdad? Eh, tablas normalmente, y en mi caso, cuando yo hablo me refiero a una tabla, me refiero a una tabla donde están contenidos resultados de un análisis, que se representan también en forma, pues, de tabla. Yo no utilizo el término tabla para los datos, vamos a decir los datos crudos, los datos que se toman, las medidas que se toman. En ese caso, yo me refiero a eso como una hoja de cálculo, ¿verdad? O como utilizo también el término una, sí, una hoja de cálculo, una hoja de datos, perdón, una hoja de datos, o el término matriz, que es un término más matemático, para referirme pues a una estructura de filas y columnas, ¿okay?, donde van los datos que se miden o se observan, ¿verdad? Así que el término tabla yo lo uso pues para los resultados de algún análisis. Bien, en forma general, toda tabla, toda figura, ¿verdad? Eh, tiene que tener eh, eh, una enumeración, ¿ok? O sea que hay que darle un número de acuerdo pues a cómo van apareciendo en el escrito. O sea, cuando hacemos referencia a la primera tabla o a la primera figura, pues esta es la número 1. La que le sigue es la número 2 y así sucesivamente. Las tablas y las figuras
se enumeran de forma separada. ¿Ok? Hay figura 1, 2, 3 y hay tabla 1, 2, 3. ¿Ok? Cada uno por separado. Toda tabla y toda figura debe llevar una leyenda descriptiva. ¿Okay? Una leyenda donde se indica qué tipo de medición, de resultado está ahí en esa tabla y sus unidades y pues información que permita entender a una persona que no ha leído nada del texto, pero ve esa tabla o esa figura y sabe qué es lo que hay ahí. ¿Okay? Eso es lo que se llama la leyenda de la tabla o la leyenda de la figura. O sea, uno pone figura 1 y ahí a continuación pues un párrafo de la leyenda, ¿verdad? En el caso de la tabla, la leyenda va en la parte superior de la tabla y abajo pues entonces la tabla. En el caso de las figuras, la leyenda va en la parte de abajo de la figura. ¿Okay? Y entonces sobre ella pues está la figura. Ojo, en las publicaciones, o sea, cuando se somete una figura para para ser considerado para un artículo científico, o cuando se quiere presentar como en forma de artículo científico, las figuras no llevan título, no llevan arriba, qué sé yo, nombre de las variables, no. Eso va en la leyenda que va abajo. ¿Okay? Uno le pone título a la figura si las va a usar para una presentación, una infografía. Pero cuando es para un trabajo, un manuscrito de un artículo científico, no debe llevar un título como tal, sino la leyenda. ¿Está bien? Y eso yo voy a hacer pues cuando yo lo pida para los informes, pues bastante estricto en eso. Ok. Bueno, entonces vamos ahora a ver una diversidad no muy grande, pero de gráficas y tablas que se utilizan especialmente pues en el campo de las estadísticas, porque hay gráficas y tablas para diferentes campos de estudio, ¿verdad? Yo me voy a concentrar en las que se usan más en el área de las estadísticas, por supuesto. En términos, vamos a decir, estéticos, pues hay una serie de reglas, hay libros sobre pues, cómo se hace una gráfica, cómo se hace una tabla, ¿verdad? Desde el punto de vista estético y de su display, así de como su presentación. En el mundo de la ciencia, pues, que no es lo mismo que el mundo, digamos, de la publicidad, pues uno trata de ser lo más sobrio posible, siempre y cuando pues sea también agradable a la vista lo que se va a presentar, ¿verdad? Pero sin exagerar, sin poner elementos de más. En un libro escrito por un experto en esto de cómo se muestra la información, ¿verdad? Se llama Tuff, el apellido de esta persona. Él dice que la mejor gráfica es aquella que provee la mayor información en el menor espacio con la menor cantidad de tinta. Esa es su regla general de lo que es una buena gráfica. Fíjense, no habla de colores ni nada. Él dice la mayor cantidad de información en el menor espacio con la menor cantidad de tinta. O sea, la menor cantidad de, vamos a decir, de dibujo y de gráfica. ¿Ok? Y que si debe ser a colores, bueno, si el color indica, ayuda a la información, sí, debe tener color. Pero si el color no ayuda a la información, pues no tiene por qué tener color. ¿Okay? Más o menos así es lo que yo interpreto, ¿verdad? De su frase. Ok. Vamos a ver entonces, tipos de gráficas. Las gráficas, pues, con datos numéricos y especialmente la gráfica de puntos es una pues, de las
formas de gráfica que más se utiliza en las estadísticas, donde las variables pues pueden ser numéricas solamente o pueden ser también pues categóricas, como vamos a ver. Vamos a ver primero la gráfica de puntos, o en inglés pues scatter plot. Esta es una gráfica donde las variables que se van a graficar son numéricas. ¿Okay? Y cuando se trata de una gráfica de puntos de 2 dimensiones, pues tenemos un eje X y un eje Y. El eje X horizontal, el eje Y vertical. Y usualmente cuando se está trabajando pues con datos estadísticos, la variable X es lo que se llama la variable independiente o predictora o predictiva. Y el eje Y, la variable dependiente o variable respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sección yo voy a utilizar datos tomados por mis estudiantes en un curso. Datos de un cactus que se encuentra en el bosque seco de Guánica. Se conoce como melón de costa, su nombre científico es Melocactus intortus. Y para los datos que vamos a estar viendo son datos que se refieren a la altura de la planta, o sea, la altura total de la planta desde el suelo. ¿Ok? Esta es la altura total de la planta. Y también hay datos sobre el tamaño, o sea, la longitud de la inflorescencia. Esta parte de aquí es la inflorescencia, o sea, esto aquí comienzan a salir florecitas aquí todos los días. Siempre están apareciendo flores. Este no lo tiene, pero a veces, algunos días fallan. Entonces, longitud de la inflorescencia y altura total de la planta. Son los datos que van a aparecer en alguna de las gráficas. Bien. Entonces, tengo a alguien por aquí. Entonces aquí pues está el código para hacer una gráfica utilizando un paquete que se llama ggplot, que veremos después. Y esta es la gráfica, pues una típica gráfica de puntos. O sea, una gráfica, a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Ok. Entonces fíjense, esta gráfica, primero, pues no tiene título. O sea, no lleva título. Está hecha como para una publicación, para un manuscrito, ¿verdad? Entonces, lo que sí tiene que llevar es la leyenda, ¿ves? En la parte de abajo. La figura 2. ¿Por qué es la 2? Bueno, porque acá arriba yo mostré una fotografía. Y esta fotografía entonces sería la figura 1. ¿Ok? Y aquí dice lo que representa esa figura 1. La figura 2, ¿verdad? Con los datos numéricos. Pues entonces, la leyenda, ¿qué es lo que dice? Relación entre la altura total de la planta, y la longitud de la inflorescencia, en una población de Melocactus intortus en el bosque seco de Guánica. ¿Ves? Esto es, o sea, si alguien no lee nada más del manuscrito, del artículo, pues con leer esto sabe de qué se trata, qué es lo que está aquí. Y eso, para eso es que entonces sirve la leyenda. Entonces aquí en el eje X pusimos pues la altura total de la planta y en el eje Y pues la longitud de la inflorescencia. ¿Okay? Lo que les expliqué anteriormente. Y bueno, pues para cada altura, para cada planta, o sea, cada punto representa una planta. Una planta que tiene pues una altura total y una longitud de inflorescencia. Fíjense que el patrón que hay aquí, y miren estos puntos. ¿Qué significan estos puntos? Que estén aquí así como de una forma interesantemente alineados. ¿Qué significan esos puntos? Bueno, esos puntos son, cada un punto es una planta. O sea, ¿qué pasa en esas plantas? Sí, en la longitud de como que inflorescencia no
no aumentó, de hecho parece que no había, y la altura total aumentaba entre las plantas. Ok. O sea, recuerden, estas son mediciones estáticas en un tiempo. O sea, aquí no estamos viendo si está aumentando o no en una planta. Es el valor que tiene la planta. Ahora, es correcto lo que dices tú, que no hay aquí un valor de longitud de inflorescencia. ¿Por qué puede ser eso? ¿Qué refleja eso? Fíjense que ocurre cuando la altura total no es la más grande, sino al contrario, ¿verdad? Cuando es más bien pequeña. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa en estas plantas? Está asociado a lo que tú acabas de decir, pero estoy tratando de completarlo. El verano, jóvenes. Jóvenes, ok. Jóvenes, y entonces, ¿qué puede significar? Que no podían todavía como dar flores. Exacto, que no tienen una inflorescencia. O sea, son plantas jóvenes de menor altura que no tienen la inflorescencia. O sea, la inflorescencia es cero. ¿Eh? No hay valor de inflorescencia. Muy bien. Ahora viendo en conjunto los datos, ¿qué nos dice esta dispersión de los datos? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que parece que ocurre aquí en esta relación entre altura total y longitud de la inflorescencia? ¿Qué podemos inferir de esta gráfica? A medida que nos movemos hacia acá, tenemos más altura. ¿Qué ocurre con la otra variable? Me la pueden escribir también, ¿no? Si no quieren hablar. Preferiría que me hablaran, pero... ¿Qué inferencia podemos hacer de esta gráfica en cuanto a esta relación entre la altura y la longitud de la inflorescencia? Hay muchos puntos centrados como que juntos todos y hay bien poquitos que como que bien lejos. Ok, hay una concentración de valores y hay un punto por acá. Pero en conjunto, eso es una buena observación, ¿verdad? O sea que hay como unos tamaños preferidos, ¿verdad? De la altura y de la longitud de la inflorescencia por aquí. Pero en conjunto también, ¿qué me indica cómo están distribuidos? Ajá, perdón. Disculpa, es que lo que te estoy diciendo es que a mayor altura, pues mayor longitud de la inflorescencia. Ok, Que va a un incremento. ok, esa es una muy buena observación. Fíjense que si observamos los datos aquí, a esta altura, pues los datos no pasan de la longitud de la inflorescencia, no pasan de 20. Cuando vamos aquí entre 20 y 40, ya sí tenemos valores que pasan los 20. Y cuando llegamos acá de 40 a 60, entonces sí hay muchos más valores, ¿verdad? De longitud de inflorescencia por encima de 20, inclusive entonces aquí hay un valor bien alto del tamaño, de longitud de inflorescencia, pero para un tamaño. O sea que parece que sí, pareciera que hay una relación entre altura y longitud de las inflorescencias. En lo que aumenta la altura, pues aumenta la longitud de la inflorescencia. Pero esa es una observación gráfica. Eso pues más adelante, pues podríamos estarlo probando estadísticamente a ver si esa relación pues existe o no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre gráfica de puntos? Ok, pues si no hay pregunta, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a dividir. Fíjense, la tarea es la siguiente. Yo tengo una hipótesis
yo tengo una hipótesis y las gráficas sirven para explorar hipótesis, no para probarlas, porque para eso te necesitas hacer las estadísticas. Igual que aquí. Aquí podría yo formular la hipótesis de que las plantas más grandes pues pueden producir inflorescencias más grandes. Y veo los datos y pareciera que sí se cumple la hipótesis, pero no está probada por la gráfica. La gráfica simplemente me ayuda como a reforzarla o a proponerla, pero no a probarla. ¿Ok? Entonces, yo lo que les propongo es una hipótesis que ustedes me van a acompañar con una gráfica de que en las familias se transmite de generación a generación que si la familia tiene una tendencia a ser grande en una generación, pues en la generación que sigue también va a ser grande la familia. ¿Ok? Esa es mi hipótesis. ¿Se entiende? O sea, si tu grupo familiar de tus padres y tíos es grande, entonces la tendencia va a ser que ustedes tengan más hermanos. ¿Ok? Entonces, esa es mi hipótesis. Entonces ustedes, pues, van a obtener datos de ustedes mismos y entonces, pues, los van a graficar. ¿Ok? Yo los voy a dividir en 3 grupos, como hay 24, quiere decir que va a haber 8 en cada grupo, ¿verdad? Un número no tan grande como este aquí, pero está bien, pues vamos a ver cómo sale. Entonces, la gráfica en el eje X, ¿verdad? Déjenme hacer la gráfica aquí. Ustedes van a hacer una gráfica. Y entonces, en el eje X, deben de poner cuál sería la variable predictora. ¿Cuál sería la variable predictora en el caso de esta hipótesis mía? Yo estoy diciendo que cuando la generación previa es más grande, o sea, el grupo familiar es más grande, va a determinar que el grupo siguiente sea también grande. Entonces, ¿cuál sería la X aquí? La X sería, para mi hipótesis, el número de tíos y tías que tiene cada uno de ustedes. Que recuerden, ¿verdad? Porque a veces no se sabe. ¿Ok? Número de tíos y tías. Y en el eje Y, la predicción que yo hago con mi hipótesis es que pues ustedes van a tener, si tienen muchos tíos, ustedes van a ser muchos hermanos. Entonces aquí sería el número de hermanos y hermanas. ¿Está bien? Y pues vamos a ver cómo queda eso visualmente. Lo pueden hacer a mano, un papel cuadriculado, como quieran, ¿verdad? No tiene que ser nada elegante, simplemente pues ver cómo quedan los puntos. ¿Ok? Aquí van a tener, este es el de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí lo mismo, ¿verdad? 0, 1, 2, etcétera. ¿Ok? En los hermanos, pues no se cuentan ustedes, ¿ok? O sea que si ustedes son únicos, pues sería pues 0. Ok, entonces Que ahí sería la cantidad de tíos ya que tenemos y la cantidad de entonces el número tíos de hermanos que tenemos nosotros. y el número de hermanos que tiene, exacto. Sí, está centrado en ustedes. ¿Cuántos tíos o tías yo tengo? El total. Okay. Tanto. Tengo 6 tíos y tías, por los 2 lados.
Y entonces, ¿cuántos hermanos tengo? ¿Verdad? Ok. Todo tipo de hermanos, padre y madre. Ok. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Estamos claros? Ok, entonces voy primero, déjenme parar la grabación. Ok. Y vamos entonces aquí a la parte de... bueno, para terminar también con las gráficas de puntos, una gráfica de puntos muy común es una gráfica en la que en el eje X va el tiempo, en este caso años, y la variable, vamos a decir, dependiente o lo que estamos interesados en ver su variación con el tiempo, pues va en el eje Y. Ustedes me dirán, bueno, una gráfica de puntos, pero tiene líneas. Bueno, porque los puntos son puntos que están entonces unidos por líneas, pero la gráfica básica pues es una gráfica de puntos. Aquí tenemos una gráfica de algo que ustedes han estado viendo mucho en estos días, pero esta es una bastante positiva. Es el caso de Australia. Australia, tenemos el tiempo, los meses, y tenemos acá el número de contagiados. Y fíjense que Australia pues tuvo también su gran pico entre marzo y abril, pero luego de eso pues se ha mantenido hacia abajo. Australia es uno de esos pocos ejemplos en el mundo donde ha habido un buen control de la epidemia. Claro, no tengo los datos después de mayo. Aquí creo que también subió un poco, pero en todo caso no ha sido tan terrible como en otras partes. Profesor, Dígame. ¿estás presentando? No veo nada. Disculpen, déjenme. Sí, no te puse a grabar, pero no presentar. Déjenme ponerlo nuevamente. Ok, ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, estaba diciéndoles pues gráfica también de puntos unidos por líneas para representar variaciones en el tiempo. O sea, es una gráfica, son gráficas que se llaman gráficas de serie de tiempo. En el eje X tienes el tiempo y en el eje Y la variable de tu interés. Le estaba dando el ejemplo de una muy común en estos días, que es pues número de contagios, número de muertes, hospitalizaciones, etcétera, por el COVID, y el tiempo en meses, semanas, ¿verdad? Y le estaba presentando el caso de Australia, que es un caso pues donde ha habido bastante control de la epidemia. Bueno, hay otros tipos de gráficas también que se utilizan muy comúnmente. Lo que se llaman las gráficas con línea de regresión, eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos la parte de modelos, ¿verdad? Hay gráficas con 3 variables, gráficas donde lo que se hace, ¿verdad? Se tiene un eje aquí, un eje acá y un eje aquí, ¿verdad? Y entonces puede ser un poquito difícil verlo al principio, pero básicamente este sería el eje X, ¿verdad? Este sería el eje Y este sería entonces lo que se llama el eje Z. Entonces, pues, si tenemos 3 variables, pues entonces la buscamos aquí en el eje X, en una línea, ¿verdad? Para un valor de X aquí, X1, y vamos por aquí hasta que localizamos el valor Y1. Fíjense, esta línea corre paralela al X y este corre paralela al Y para poner entonces el valor. Y de aquí entonces el valor de Z, pues sería el valor en este eje, ¿verdad? Y entonces pues aquí tenemos un valor de Z. Y este entonces sería el punto. ¿Ok?
Bueno, esa sería entonces la forma de representar, pues, ¿verdad? En 3 ejes X, Y, Z. Y el otro sistema también de gráfica muy utilizado es el sistema de coordenadas. ¿Ok? Donde, por ejemplo, uno de los más comunes pues, es el de la latitud y la longitud. La latitud este, la latitud oeste. Perdón, esto sería la longitud este, la longitud oeste, la latitud norte y la latitud sur, ¿verdad? Y entonces, pues con las coordenadas de longitud y latitud, pues uno localiza en un mapa los puntos, por ejemplo, pues las famosas trayectorias de los huracanes, pues son, ¿verdad? De esta forma. ¿Ok? Hay un tipo de coordenadas también que se utilizan, que es lo que se llaman las coordenadas polares. En ese caso, lo que se representa es un ángulo desde el ángulo 0, o sea que es equivalente al 0 grados, que es equivalente al norte. Se representa un ángulo y una distancia. Y entonces así se localiza un punto. O sea, con un ángulo que tiene un nombre especial que se llama azimuto y una distancia, esto debería ser una D. Entonces, esto me permite localizar un punto en el espacio. O sea que en lugar de coordenadas, longitud y latitud, pues tenemos entonces un ángulo y una distancia. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las tablas como tal. Las tablas, como yo les dije, pues son representaciones principalmente para resultados de análisis, pero también se pueden usar para cuando se tienen unos pocos datos que se quieren mostrar de forma especial, ¿verdad? Usualmente, pues, cuando uno tiene una gran cantidad de datos, pues se prefiere utilizar, o muchos resultados, se prefiere utilizar, pues, una gráfica, más que una tabla. Normalmente, la tabla debe representar en la parte, vamos a decir que aquí tenemos una tabla. ¿Verdad? Okay. Normalmente en esta parte, aquí, en cada columna representa alguna variable. Okay. O algún tipo de resultado. Una variable o un resultado. Y en las filas, o sea, estas serían las columnas, las variables, y las filas serían entonces los casos. Y cuando digo casos me refiero pues a los individuos, a un lugar, una localidad, ¿verdad? Un resultado específico de un análisis estadístico, ¿verdad? Y entonces, pues aquí van los casos y aquí va entonces las variables. Esta es la estructura general de una tabla. Vamos a ver aquí pues algunos ejemplos. Aquí tenemos unos datos, ¿verdad? De características mecánicas de diferentes modelos de automóviles. Lo importante, bueno, no es ese contenido, sino la estructura de la tabla. Tenemos aquí tabla, el número, ¿verdad? Esta es la primera tabla que aparece en este escrito. Y entonces aquí la leyenda, características mecánicas del motor de 5 modelos de automóviles.
Fíjense, esta es una leyenda que pues es un poco corta, no es muy informativa. ¿Ok? Pero si aquí no está la información, pues uno debería esperar ver más detalles en la tabla. Y en este caso, pues, como les decía, aquí están las variables y aquí están los casos, en este caso, diferentes tipos de diferentes modelos de automóviles, ¿verdad? Sin embargo, como dice aquí, ¿ves? Esta tabla está demasiado pobre, muy pobre. No presenta, por ejemplo, las unidades de cada una de estas variables. Ahora, ojo, en las tablas de datos o las tablas de resultados no se debe escribir, no, se debe escribir las unidades al lado de los números. ¿Ok? Especialmente si son tablas de datos para análisis, porque entonces no se van a poder analizar como números. ¿Ok? Eso de ponerle las unidades al lado, pues no es una forma práctica, ¿verdad? Lo que se hace es que se ponen las unidades en la parte de arriba. ¿Ok? En este caso, como le estoy diciendo, esta no es una tabla completa porque le falta eso. Vamos a verla ahora de manera completa. ¿Ves? Ahora sí, ¿ves? Tenemos cada uno de los nombres de la variable y lo que representa. MPG son millas por galón, cilindro, el número de cilindros, el desplazamiento en centímetros cúbicos y la potencia en horsepower, ¿verdad? Entonces ahora sí tenemos una descripción completa. Entonces esta es una tabla pues mejor desarrollada. ¿Okay? Así que recuerden, en las tablas pues no deben ir aquí las unidades. Las unidades van en la parte de arriba. Y especialmente eso no es válido cuando es una tabla de datos que se va a utilizar para una hoja de cálculo, ¿verdad? Que se va, o matriz que se va a utilizar para hacer análisis, porque entonces no se pueden hacer, porque si a este 21 yo le pongo aquí MG, pues eso no me lo va a considerar el análisis como un número, sino como un texto. Entonces no puede hacer el análisis. ¿Sí? Ok, voy a dejarlo hasta ahí. ¿Y alguna pregunta, duda de lo que hemos visto? Profesor, que entonces, si se colocara la unidad al lado de los números, eso iba a afectar el análisis estadístico. Claro, no se va a poder hacer, porque si yo pongo 21.0 M/G, entonces eso se considera un texto, no un número. Entonces no lo puedo analizar. ¿Ok? Tiene que ser por los números pelados. Las unidades. Y la gráfica... Aquí. Perdón. Sí, que le voy a preguntar como tal también que las gráficas que usted nos mostró antes, o sea, las gráficas con líneas de regresión, la gráfica de 3 variables, ¿esas son también gráficas, otro tipo de gráfica de numérica entonces? No son, sí, todas no estas son de puntos. Todas estas son gráficas numéricas. No, exacto, no, se pueden representar algunas con puntos. Por ejemplo, hay gráfica de 3 variables de puntos. ¿Ok? Pero pues la característica aquí principal es que son 3 variables en vez de 2 como hemos mostrado aquí. Ya les mostraré un ejemplo de una de 3 variables. Déjenme poner aquí gráfica de... Y como tal, Ajá, dígame. que la gráfica de línea de regresión a intervalos de confianza. Eso lo vamos a ver. Más adelante, Eso lo vamos a ver más adelante. ¿A cuál se refiere? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el análisis de regresión. Sí. Lo único era que lo puse solo para que sepan que pues, es un tipo de gráfica más completa. Es una gráfica de puntos como esta, pero que incluye lo que se llama la línea de regresión y el intervalo de confianza. Pero esa es cuando veamos pues, ese tema de análisis de regresión.
Y la que usted mencionó que tenía una azimuto, era el ángulo, ¿cómo es que se llamaba? Esa es Que la, era como es coordenada, lo único sí, que es lo que se llama, ángulos y distancia. sí, es lo que se llama una gráfica de coordenadas polares. ¿Ves? Aquí lo dice. Gráfica de coordenadas que pueden ser cartesianas, que es la de X y Y, o de longitud y latitud, o polares, que son las que es con ángulos, ese ángulo se llama azimuto, y distancia. Ese es el tipo de gráfica que se conoce como gráficas polares. Bien. Bueno, entonces el jueves vamos a estar trabajando con algunos ejercicios, ¿verdad? De estas gráficas que hemos visto ahora, incluyendo entonces las que no terminé. Revisen este material para que pues, por lo menos lo tengan la teoría y lo trabajamos pues en la clase. ¿Está bien? Bueno, buen día entonces. Voy a parar aquí la